Muy bien. Muy buenas tardes y bienvenidos a toda la audiencia a una nueva sección de Derecho Animal de la Escuela Procesal del Nordeste. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Carrión, que lo voy a presentar, pese a que es conocido por su gran compromiso hacia los demás animales. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho, Ciencias y Tecnologías de la Información por la UMS, experto en Derecho Penal y Derecho Animal, fiscal criminal y correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, vegano, activista, asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina, miembro honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires, AMBA, asesor jurídico ad honorem de Earth Safe Miami. Y bueno, y esto es un poco su currículum resumido. Él tiene un currículum mucho más extenso y un recorrido que nos puede ser abarcado en esta breve síntesis. Aprovecho a saludarlo y como punto de partida de nuestro diálogo, voy a preguntarle eh, primero cómo surgió este libro que se refiere al veganismo como la revolución más grande, y la segunda cuestión que le pregunto, que me parece importante, es por qué usted habla de que el veganismo es una revolución más grande y qué caracteriza esta revolución como nuestro punto de partida. Bien, no sé si se me escucha bien, continuo, si no hay No, interrupciones, se si lo no se escucha corta. perfecto, doctor. Bueno, Perfecto. el libro surge porque yo ya venía practicando el activismo en los Vegan Fest, que son los eventos que se realizan anualmente y que propicia la Unión Vegana Argentina desde el año 2000 aproximadamente hasta el día de la fecha. Y la idea fue, quizás el motor, poder plasmar un poco lo que yo iba viendo como una cosmovisión ética, porque esto también es algo a decir, ¿no? Cuando uno habla de veganismo, por ahí uno confunde y dice, es una dieta, es un acto de compasión, son unos hippies locos abrazando árboles y fumando marihuana, tiene que ver con el ambientalismo o el ecologismo. Bueno, no. Eh, a mí me gusta partir desde una visión de cómo mirar, ¿no? El mundo, por eso hay una cosmovisión, tratar de entrecruzar ideologías y poder ver el mundo desde el lugar del veganismo, es decir, desde una visión donde no digo lo que no es, por supuesto que después digo qué no es un animal o los demás animales, pero me gusta partir de lo que sí son. Los demás animales, y digo los demás animales, siempre hago esta aclaración porque nosotros también somos animales, pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens, o sea, somos uno más los seres humanos en la escala animal. Entonces, cuando hablamos de los demás animales, tenemos que decir primero que son seres sintientes. Eso está demostrado no solo por la biología, sino también porque las antiguas civilizaciones así lo reconocían, porque la Vedanta hindú lo tenía hace más de miles de años, el budismo también. La sintiencia, la capacidad de experimentar dolor y placer, era algo que ya era conocido desde hace miles de años. Pero no solo es la sintiencia, sino la conciencia, que viene a aparecer como irruptivamente en el mundo de la ciencia a través de la Declaración de Conciencia de Cambridge del 7 de julio del año 2012, donde aparece estos grupos de neurobiólogos y neurocientíficos donde afirman que además de ser sintientes, los demás animales pueden exhibir estados de conciencia, es decir, pueden experimentar el mundo en forma subjetiva, entender que ellos son algo diferente al resto del mundo y de los demás seres que lo habitan, y justamente buscar aquellas experiencias que le producen placer y alejarse de aquellas que le producen displacer, dolor, como lo que se conoce en psicología, ese equilibrio homeostático. Es decir, los animales, si tienen hambre, buscan satisfacer el hambre, si tienen deseo sexual lo mismo, si tienen frío, buscan calor. Es decir, van actuando, impulsándose en búsqueda de esta sintiencia y esta experimentación en forma subjetiva del mundo. Bien, entonces yo parto de lo que son los demás animales. Son seres sintientes y conscientes. Ergo, comparten las mismas características desde el punto de vista intrínsecas, esenciales, que el resto de los seres humanos. Quiere decir, ¿cuál sería el motivo lógico, jurídico, el obstáculo para no reconocerles derechos esenciales básicos? No hablo de cualquier derecho, porque la gente confunde y dice, el veganismo lo que busca es humanizar a los demás animales. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que queremos es reconocerle derechos subjetivos esenciales acorde a su naturaleza, que no son otros que la vida y libertad. O sea, ¿cuáles son los derechos esenciales subjetivos que vemos en la facultad?
como derechos subjetivos básicos en la filosofía del derecho. La vida, la libertad. Podemos agregar la integridad y la dignidad, que son como accesorios y complementarios para poder experimentar la vida en libertad. Pero no son otros. A los animales no les interesa votar, casarse, ir a un espectáculo deportivo, nada por el estilo. Entonces, una vez que uno busca y reconoce la sintiencia y la conciencia y que tienen derechos, el derechos esenciales subjetivos de no interferencia, nadie puede interferir en estos derechos básicos, como tampoco lo pueden hacer con los seres humanos. Y me dirán, pero los seres humanos son diferentes. Y vos sabrás bien, Antonio, que en materia de seres humanos también hay muchísimas capacidades diferentes. No todos somos iguales. Yo no puedo componer la Quinta Sinfonía de Beethoven, no sé si vos lo podrás hacer, poder pintar la Última Cena, la Gioconda. Es decir, hay un montón de hitos históricos y artísticos a lo largo de la humanidad que eso fue para determinadas personas elegidas. Y si le vamos a otorgar derechos solamente a esas personas elegidas, habría un criterio capacitista de mayor capacidad para poder otorgar derechos. Sin embargo, no dudamos, porque esto es el derecho, que es equidad, busca el orden social, de entregar estos derechos subjetivos básicos a todos los seres humanos, sin distinción de sus capacidades, e incluso a las personas que tienen dificultades cognitivas serias, severas, oligofrénicos, enfermos mentales, esquizofrénicos, niños de muy corta edad, que son simplemente pacientes morales, no son agentes morales para la filosofía y la ética. No pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, tienen derechos. ¿Cuál sería el problema entonces para los demás animales que tampoco son agentes morales, son pacientes morales, es decir, son susceptibles de aplicación de nuestras decisiones como agentes morales, y vaya que reciben impacto nuestras decisiones morales, y justamente en este sentido ellos pueden, obviamente, ejercitar estos derechos subjetivos básicos, por supuesto, igual que en el caso de las personas con capacidades diferentes o disminuidas por representación. Entonces, son seres sintientes, conscientes, acreedores a derechos subjetivos básicos y por ende, así lo dice la ciencia, no lo decimos los veganos, no lo dice el veganismo, lo dice la Declaración de Conciencia de Cambridge. Como corolario y como contrapartida lo dice la Declaración de Toulon del 2019, la Universidad de Francia, la Facultad de Derecho, una declaración jurídica muy potente que dice que los demás animales, justamente por ser seres sintientes y conscientes, no pueden ser sometidos al régimen jurídico de las cosas. Hay que decosificarlos, hay que lograr su personalidad jurídica, porque es lo ontológicamente y jurídicamente correcto. Y luego aparece una declaración en Montreal del 4 de octubre del 2022, donde se reúnen casi 400 o más de 400 expertos en filosofía moral y política y dicen, si la declaración de conciencia dice esto, más la declaración de Toulon, lo lógico es que, si son seres sintientes y conscientes, la explotación, el cautiverio, el sacrificio, el sufrimiento que se les causa es moralmente antiético, es éticamente reprochable y por lo tanto la explotación de los demás animales debe terminar. Entonces, desde esta mirada, que no es el antropocentrismo sistémico, uno mira, obviamente, el mundo y lo conoce a través de la mirada del ser humano, pero es una forma de conocer. El problema no es ese, el antropocentrismo sistémico. El problema es el antropocentrismo moral, que es creer que el ser humano es la medida, del punto de vista de la consideración moral, de todas las cosas. Y que todos los animales, e inclusive la naturaleza toda, está a disposición y subordinada a los intereses y caprichos del ser humano. Desde esta mirada propia del veganismo, de esta cosmovisión, uno puede dar una definición. Entonces uno ya no entiende que el ser humano es lo más importante en esta tierra. Por lo menos en lo que nos referimos, ¿no? Nos hacemos iguales en esencia, solo somos diferentes en potencia, ¿no? Y en presencia. Me gusta esta frase, ¿no? Que rima, pero la realidad es esta. En esencia somos iguales a los demás animales, en la esencia de estos derechos subjetivos básicos, en experimentar sintiencia y en exhibir estados de conciencia. Entonces, desde esta mirada podemos decir que sabiendo qué es o qué son los demás animales, cuál es su lugar para la ciencia, para la neurobiología, para la ciencia jurídica, para la ética, podemos llegar a la conclusión, entonces, de que el veganismo lo que hace es rechazar esta explotación a través de estos paradigmas que introduce, rechaza la explotación y cualquier tipo de violencia
porque esto es una discusión que se da muy común entre los activistas veganos, que solo quieren hablar de la explotación, como si esta ultra intención, es decir, someto a un animal para usarlo para algo. Correcto, es cierto. Alimentación, vestimenta, transporte, divertimento, experimentación o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando la violencia es gratuita? Nosotros en nuestro departamento judicial tuvimos un caso que fue conocido como los monstruos de Monte Grande, que eran una familia de médicos que tienen una niña de 15 años que adopta animales, que recoge animales de la calle y los tortura. No hay ningún fin en particular, no es para ninguno de los que mencioné, simplemente violencia gratuita. Y el veganismo también rechaza la violencia gratuita. Por eso digo que es más amplio que simplemente la explotación. Digo que se rechaza cualquier tipo de violencia sobre los demás animales. Entonces, creo que desde este lugar, esto es el veganismo. Esto es el veganismo. Se puede presentar. Ahora, obviamente tengo que hablar, porque la gente puede entender todas estas manifestaciones fundadas, porque esto es ciencia, son razonamientos jurídicos, un silogismo que estamos esbozando, y la gente lo puede entender. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esta educación especista o antropoespecista que reina a través de los medios de comunicación y muy particularmente a través de los profesionales de la salud, que obligan todavía a las personas, lo siguen formando así en las universidades, y les dicen, no, usted tiene que seguir alimentándose de animales. Vamos a tomar el tópico de animales para alimentación. Entonces una persona se puede presentar y me dice, correcto, yo lo entiendo perfectamente, todos los argumentos lógicos, científicos, jurídicos, y comprendo que es reprochable moralmente seguir discriminando y no dándoles consideración moral a los demás animales. Pero mi médico me dice que yo me puedo morir y me puedo enfermar gravemente si no consumo animales. Entonces, necesariamente, por más que esto no sea la esencia del veganismo, yo tengo que terminar hablando de la salud. Y hoy, la mayoría de las academias nutricionales del mundo, todas están de acuerdo. Incluso academias que ni siquiera tienen veganos entre sus filas, como la Heart Association American, o sea, la Asociación Americana del Corazón, la AHA, American Heart Association, dice de que una dieta basada en plantas, debidamente equilibrada, favorece el riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares. Y en términos generales, todas coinciden en que una dieta vegetariana estricta, porque para hablar de alimentación no decimos, digamos, dieta vegana, hablamos de dieta vegetariana, porque lo vegano es un concepto ético. Una dieta vegetariana estricta, que por supuesto excluye cualquier tipo de derivados de animales, dicen que es nutricionalmente adecuada, todas las sociedades nutricionales del mundo, y apta para todas las etapas del ciclo vital. Entonces desmistificamos, tiramos abajo esta falacia científica de que la proteína animal es indispensable. Y después, arrimándome a tu pregunta de por qué es la revolución más grande, traigo dos conceptos más. Por supuesto que el veganismo no es ecologismo. No está en la mirada del veganismo primero el hábitat, porque para un ecologista no dudaría en aniquilar, por ejemplo, una peste, una, como le llaman, ¿no? O sea, algún tipo de comunidad o población de algún animal que puede ocasionar daños en el ecosistema. El veganismo no prioriza eso, prioriza la defensa de los derechos de los animales. Sin embargo, hoy sabemos que más del 70% de las tierras cultivadas están destinadas a cría intensiva de ganado y agricultura intensiva para dar de comer a estos animales. De los cuales, con estos animales, traigo una cifra, son asesinados innecesariamente, por lo que acabo de decir desde el punto de vista de la salud, 2.000 animales por segundo. Cada vez que yo cuento, aplaudo, mueren 2.000 animales por segundo, sin contar la fauna marina que se cuenta por toneladas. Ese grueso de animales masacrados, esos seres sintientes y conscientes, que no son necesarias por razones de salud que acabo de mencionar, porque uno puede estar perfectamente equilibrado nutricionalmente con una dieta vegetariana estricta, es solo para dar de comer al 10% de la totalidad de la tierra. La FAO, que es la Agencia para la Agricultura y la Alimentación, que depende de las Naciones Unidas, una organización no vegana, dice que si se utilizara la totalidad de estos granos y de este forraje destinado a dar de comer a todos estos animales, que en definitiva son masacrados
para dar de comer al 10% de la población humana, si revirtiera esta ecuación y se tomaran estos granos, este forraje y se utilizara en alimentación humana, se podría alimentar 2 veces la totalidad de la población de la Tierra. O sea que el cambio al veganismo implicaría la finalización del hambre mundial. Y por último, volviendo y recapitulando, esto de que dije del 70% de las tierras cultivadas están destinadas a cría intensiva de ganado. La cría intensiva de ganado es el principal responsable, lo dice la FAO también en su documento La larga huella del ganado, la larga sombra de ganado, perdón, lo pueden encontrar en internet. El 33% del efecto climático, la huella de carbono, lo provoca la cría intensiva de ganado. 26% de acidificación de aguas subterráneas, ríos, mares y lagos, es decir, el fenómeno que es conocido por la proliferación de algas que no permiten la introducción de luz solar y la formación de vida en las cuencas de agua, lo cual es el precursor de la vida en el resto de la Tierra. La acidificación, la pérdida de biodiversidad, es decir, hay un montón de conceptos que en una palabra se puede resumir que la cría intensiva de ganado está destrozando el planeta. Los científicos, que no son veganos, abogan por una migración masiva a una dieta vegetal en muy corto tiempo. Quizás en 50 años estamos en los albores de la 6ª extinción masiva de la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, es muy importante tomar estos conceptos. Yo hablé de reparación histórica del holocausto animal por representación y justamente por justicia. El veganismo es igualdad, es respeto y es justicia, primero que nada. Pero también hablé de un cambio de paradigma que va a impactar en la salud. Vamos a ser libres de las corporaciones de la salud que nos quieren mantener irremediablemente e indefinidamente enfermos, a sabiendas de que una dieta vegetariana estricta es saludable y que combate múltiples enfermedades, diabetes degenerativas, cardiopatías, hasta Alzheimer. Hay muchísima evidencia al respecto. Vamos a conjurar los beneficios, vamos a conjurar los riesgos medioambientales que hay, porque obviamente esto va a terminar un cambio de modelo de cría intensiva de ganado que está absolutamente ya perimido y que está destrozando el planeta. Y encima vamos a lograr una sociedad más justa, porque podemos acabar con el hambre mundial. Por todo esto, digo yo que el veganismo es la revolución más grande, Antonio. Sí, muchas gracias, Hugo. Me pareció muy claro y me pareció que vos diste en el foco o en el núcleo de lo que era el veganismo y que históricamente Watson, Leslie Cross lo definían como un principio que es vivir sin explotar a los demás animales, pero vos pusiste en el foco y en esto me gustó que vos lo hiciste de un modo similar que lo había hecho en la década del 50 Leslie Cross, que él decía, bueno, el liberar a los animales parte de esta hora de libertad que se había encargado con relación a las mujeres, los negros, y digamos, hoy yo diría es una continuación de la ola de libertad de los demás animales, pero de todos los sujetos vulnerables, como vos comentaste, todas las hambrunas que padecen determinados sectores en el tercer mundo, problemas alimentarios incluso en el primer mundo, se podrían resolver, y todas las desigualdades de índole económica. Y otra cuestión que el veganismo tiene un carácter estructural e impacta básicamente no solamente en el modelo político, sino también en lo económico. O sea, ese es el impacto y la disrupción que trae. Y esa creo que es la significación emancipadora. Y ahora conectando un poco, si bien, digamos, vos señalás en el libro la década del 50, y lo mencionaba Watson, a la esposa de Watson y el origen del término, yo agregaría a Leslie Cross, que vos lo conocerás, que como que él fue trazando los contornos y definiéndolo. El veganismo es muy anterior y vos señalabas unos precursores como Porfirio y Plutarco y otros. Me gustaría, digamos, de estos autores señalar qué cosas permanecen vivos o qué legado dejaron y que fue continuado por Watson, por Leslie Cross. Yo por ahí noté varias cosas como la idea de justicia, de igualdad, el cuestionamiento de la necesidad, pero te voy a dejar a vos que profundices sobre estos autores, el legado que dejan o dejaron y la continuidad que hay de muchas de las ideas. De algunos de estos autores vos vas desde Plutarco, Porfirio, digamos, y avanzás por varios autores, novelistas, que me parece muy importante lo que señalan. Así que te dejo que expliques a la audiencia un poco estas ideas. Sí, claro que en la época de los griegos antiguos, particularmente de Pitágoras, el famoso filósofo y matemático griego, estamos hablando de 2600 años de antigüedad, obviamente no sería novedoso. Ya se hablaba en ese entonces de lo que se conoce como la dieta pitagórica, una dieta ética,
El concepto de dieta, diety en el griego antiguo, no tiene que ver con alimentación, tenía que ver con estilo de vida, significa estilo de vida. Y en ese concepto podemos hallar una conexión con el veganismo, porque el veganismo no es una dieta, sino un estilo de vida ético. Y Pitágoras nos decía, no mojes nunca tu pan ni en la sangre ni en las lágrimas de tus hermanos. ¿Esto qué significa? En primer lugar, hablaba de lágrimas, no sangre. Es decir, los animales sufren, sienten. O sea, ya tenía el concepto clarísimo que los animales sufrían. Era la simple observación. Y después cuando hablaba de hermanos, era esto de emparentarnos, ¿no? Decía que los demás animales estaban emparentados porque de ser humano, de juego, y había un emparentamiento. Él era una especie de liberador. Él iba a los mercados donde estaban los animados y que se usaban para ofrendas, ¿no? El pensamiento mágico, ofrendarlas a la divinidad como sacrificio, y él compraba esos animales y los liberaba. Entonces, él decía, una dieta vegetariana nos proporciona energía pacífica y amorosa, y no solo a nuestro cuerpo, sino sobre todo a nuestro espíritu. Y mira esta afirmación, ¿no? Esta premonitoria, yo creo. Dice, mientras los hombres sigan masacrando y devorando a sus hermanos, los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán los unos a los otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte nunca va a poder cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Tremendo que 2600 años ya hubiera una declaración tan potente como la de Pitágoras. Pero luego aparece Plutarco y Porfirio, ¿no? Que ambas, por ejemplo, en el caso de Porfirio dice, son almas, los demás animales, a las que por el capricho nuestro, por la ingesta de estos alimentos, los privamos del sol y de parte de la vida y del tiempo que les corresponde. Y Plutarco, en su tratado de acerca de comer carne, decía que había que abstenerse de seres con alma. O sea, si bien había un entrecruzamiento entre la parte metafísica, estaba claro que había una hermandad, una similitud en esencia de los demás animales con, claramente, con los seres humanos. Y por motivos éticos, estos serán los argumentos, quizás sean los textos filosóficos de la antigüedad grecolatina más sólidos en contra del consumo de animales y en defensa del vegetarianismo, pero por motivos éticos. O sea, ya había un concepto de defensa de la abstinencia de explotar animales por motivos éticos. No se llamaba veganismo, evidentemente, pero son los mismos conceptos. O sea que creo que claramente esto, si uno puede conectar, ¿no? Uno puede hacer una especie de hilvanar a lo largo del tiempo, uno se va a encontrar que incluso más atrás, en el caso de la antigüedad, donde tenemos dos momentos, ¿no? Si querés avanzo un poquito sobre el tema filosófico y religioso para poder entender qué pasó más atrás y cómo llegamos a estas definiciones de Leslie Cross y Donald Watson, para entender que, si se quiere, esta visión ética sobre los animales no es novedosa. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien trazar ese puente con la religión y los aportes que trae, me parece clave. Bueno, en la antigüedad había dos momentos interesantes, ¿no? Con respecto a los demás animales. Había un periodo donde las deidades tienen incluso características morfológicas, se conoce en el griego antiguo como terion, es decir, teriomorfismo. Terion es de animal salvaje y morfo es forma. Muchas deidades, pongámosle el caso de Anubis, el dios de los muertos, en el panteón de los egipcios, se lo representaba un hombre con la cabeza de chacal y estaba presente en las modificaciones, pero más profundamente era el dios encargado de pesar los corazones de los seres humanos cuando entraban al inframundo y podía decidir, según si las almas eran buenas o no, quién ingresaba al descanso, al paraíso y quién no. O sea que no tenía ningún elemento peyorativo. ¿Y cuál era el problema de considerar? Al contrario, no se lo veía como alguien distinto al animal, pero no como como un elemento peyorativo. El concepto de animalidad, peyorativamente viene mucho después. Viene con un concepto de Platón, brutalidad, ¿no? Y después, por supuesto, con René Descartes, el filósofo
francés que trae el concepto del exabruto cartesiano, es decir, que los demás animales son maquinarias, sofisticadas pero maquinarias al fin. Él igual no afirma que los animales no sientan, dice que no lo puede demostrar. Entonces, como no pueden ingresar al mundo de razón, los ubica en el mundo de las cosas. Pero obviamente esto chocaba con cualquier tipo de razonamiento lógico. Fíjate que, por ejemplo, en el panteón hindú hay tres entidades, o sea, el Dios absoluto está fuera de la manifestación y se manifiesta en un momento determinado. Cuando se manifiesta aparecen tres fuerzas o tres dioses o tres energías. El que está por fuera se llama Brahman. En la manifestación tenés el que crea, que es Brahma, sin la N, el que destruye, es decir, que está haciendo el proceso de destrucción y liberación, que es Shiva, y el tercero, que es el que conserva, la fuerza conservadora, que es el dios Vishnu. Con respecto a Vishnu, para el panteón griego, en las 5 primeras encarnaciones son animales. Una tortuga, un jabalí, Narasimha, que es una especie de deidad mitad hombre, mitad león. Es decir, que en ese momento ya había el concepto de que los demás animales tenían, si se quiere, virtudes que el ser humano podía admirar y no dudaban en ubicar, si se quiere, hasta la deidad propiamente dicha con una forma como un animal. O sea que no siempre hubo un castigo al otro por ser diferente. Cuando me refiero a otro, me refiero a los demás animales. Ni hablar, por supuesto, de por supuesto, de Vacratunda, ¿no? De la trompa curvada, ¿no? Estamos hablando de Ganesha, ese dios que es el señor de la sabiduría, el que remueve los obstáculos de sus devotos, muy conocido desde el punto de vista visual, la gente lo conoce mucho, es elefante, ¿no? Son dioses que en el panteón hindú han ubicado un lugar trascendental, se los adora, se los venera hasta el día de hoy y son mitad animales. Bien, lo que pasó es que en el momento determinado donde las deidades se vuelven perfectas, porque se le quita ese sesgo, es decir, por ejemplo, en el panteón griego, eh, Zeus, Apolo, ¿no? Todos los Dionisio y demás, tenían virtudes y también defectos propios de la condición humana. Esa parte era accesible porque lo que hacía era que el ser humano pudiera ubicar su psiquis oscura en estas deidades. Ahora, ¿qué pasó cuando estas deidades se volvieron perfectas? Cuando vino el dios teocéntrico, monoteísta, de la religión que después adoptó la región occidental, que tenía que ser hombre, no podía ser mujer, y ese tipo de modelo se volvió perfecto, esa deidad se volvió perfecta. Entonces, ¿qué pasó? Esa carga oscura de la psiquis del ser humano que antes depositaba en esas deidades imperfectas y que se metían más en los asuntos humanos que en los asuntos celestes, como pasa con el panteón griego y las tragedias griegas, ¿no? Estos deidades metiéndose, involucrándose en los asuntos humanos. Hubo una inversión de esta psiquis oscura y al volverse perfecta la deidad y única, vuelve toda esa carga de psiquis oscura al ser humano. Y como no podía recibirlo porque no era tolerable, ¿dónde lo depositó? En los demás animales. Entonces así aparece el concepto de animalidad, brutalidad. Fíjate que cuando uno habla de ciertas novelas como Jekyll y Hyde, ¿qué pasa con Jekyll, Dr. Jekyll? Mr. Hyde se transforma en una especie de lobo. Es decir, el lobo viene a representar como lo mismo dice Thomas Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Cuando habla de por qué motivo se produce el contrato social. Y sin embargo, hoy la ciencia de la etología, que es la ciencia del comportamiento animal, nos muestra que los lobos en sus propias sociedades son mucho más inofensivos de lo que uno imagina. Utilizan comportamientos de sumisión, de explicación, de educación, de apartamiento, de protección, antes que recurrir a la fuerza, cuando lo podrían hacer perfectamente porque son esencialmente depredadores. Sin embargo, no utilizan, muy pocas veces recurren a la fuerza. Es decir, tienen comportamientos sociales, disuasivos, y no utilizan la fuerza. Entonces, toda esta creación que va apareciendo, lo que hizo, obviamente, es estos dos momentos, estas dos instancias que referí, hasta llegar, por supuesto, a René Descartes, y que lo toma Santo Tomás de Aquino y pone la piedra fundacional a este castillo que es de la explotación animal, porque se dijo, los animales comparten,
si se quiere, la compasión del ser humano, pero están en una escala inferior. O sea, no tienen alma. Y al haberlos privado de este lugar, lo que han hecho es generar justamente los cimientos para la explotación animal. Esto duró más o menos hasta que apareció el movimiento renacentista, con la llegada de Da Vinci, ¿no? Que decía que llegará un día en que los hombres, como yo, verán el asesinato de un animal como ahora veo el de un hombre. O Jeremy Bentham, el inglés, el filósofo inglés, que dice, la cuestión no es si pueden razonar o pueden hablar, sino pueden sufrir. Thomas Tyron, Rousseau, incluso dentro de la misma, el Lord Cromwell, dentro de la Iglesia libre en Inglaterra, también propiciaba leyes para tratar, si se quiere, desde el punto de vista utilitarista, a los demás animales. De hecho, Jeremy Bentham es el primer exponente del utilitarismo, ¿no? Pero a partir de ahí se empieza a torcer y se empieza a generar una conciencia de que los demás animales no podían vivir en estas condiciones. Y aparece la voz muy potente de Schopenhauer, con una visión budista de los animales, recoge la visión budista. Gandhi, por supuesto, ¿no? Que no se hace vegano por la religión, no por ser hindú, sino porque toma contacto con la Sociedad Vegetariana de Londres cuando él estudia abogacía. Sabíamos que la India en ese entonces era colonia del Reino Unido. Y ahí toma contacto con la Sociedad Vegetariana de Londres y aprende cuál es la doctrina moral del vegetarianismo. Y afirma la grandeza de una nación solo puede ser juzgada en el modo en que tratamos a los animales. Ni hablar de Tolstoy, ¿no? Que dice, mientras nuestros cuerpos sean las tumbas vivientes de animales asesinados, ¿cómo podemos esperar alguna condición ideal en la Tierra? El escritor ruso nos trae un concepto muy similar al de Pitágoras. Schweitzer, premio Nobel, Albert Schweitzer, dice, no me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo. Y Schopenhauer, la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter. Esto del imperativo moral de Kant que le preocupaba, ¿no? Quien es violento con un animal, ojo que puede ser violento con los demás seres humanos. Entonces, era de atender, si bien él no era ni siquiera no considerado los animales, sí se preocupaba por esta extensión de la violencia, este círculo de violencia que si se puede extender sobre un animal, era necesariamente, o si se quiere, fundadamente razonable pensar que también podía desplegarse sobre los demás humanos. Y termina diciendo Schopenhauer, de tal manera que se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Entonces así nos acercamos de a poco hasta el siglo XX, el grupo de Oxford, Peter Liberación Animal, Tom Reagan, y todo ese grupo de Oxford que en la década del 70 vienen a traer a través de un documental de Manny Miller que nos trae lo que pasa en las granjas. Ellos empiezan a ver y empiezan a hablar de persona humana, empiezan a hablar de derechos animales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En este interín estuvo Donald Watson y Leslie Cross, pero hay profusa historia desde el punto de vista de estas verdaderas eminencias en el arte, en la ciencia, en la literatura, que ya profesaban, y la filosofía, por supuesto, en la ética, un manifiesto compromiso con los derechos de los animales. Sí, me parece fundamental lo que vos señalaste, cómo fue producto de una construcción social y de varias generaciones. El veganismo se le dio una denominación, pero los principios se fueron construyendo con el transcurso del tiempo que data de la antigua Grecia. E incluso yo quería destacar una cosa que vos señalaste en algún momento, que tanto en Porfirio, Plutarco y otros escritores está la idea de comunidad, de hermandad, o sea, estaba como implícita la idea de comunidad política, también que hoy tanto se habla en Zoópolis, o sea, que eso también no es que, acá menciono Zoópolis porque hoy también se habla de derechos políticos de los animales y que el veganismo también viene por esa pelea también, y lo incluye, ya estaba presente también en esos pensadores, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que se fue sistematizando con el transcurso del tiempo y conceptualizando. Eh, Así es. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ya sería para el otro segmento, eh, y que la vamos a retomar, que sería, vos que mencionaste al especismo, al antropocentrismo moral, con tu libro explicas muy bien los mecanismos psicológicos y sociológicos que contribuyen a consolidarlo y, digamos, a poner trabas a la fuerza disruptiva que tiene el veganismo. Eso te voy a preguntar en el próximo segmento. Bien, bien. Eh,
Retomamos la pregunta que le había realizado, que le había preguntado a usted, que lo explica muy bien en el libro, cuáles son los mecanismos psicológicos y sociales que, digamos, se vale el antropospecismo, perdón, para oponerse a la fuerza disruptiva que tiene el veganismo. Si los quiere comentar o compartir. Claro, está bien, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, el primer mecanismo psicológico que funciona es la cosificación, ¿no? Que es un mecanismo desde el punto de vista psicológico muy perverso que también se utiliza genéricamente para cosificar a cualquier otro individuo, que tiene varios elementos, se analizan en forma separada, pero en realidad por razones académicas, pero todos confluyen en un solo, digamos, en una sola idea, que es la cosificación. La cosificación surge cuando nos comportamos hacia los demás o le queremos dar un valor que es el que nosotros queremos, sin importar cuál es su integralidad, su ser en su integralidad, y básicamente cuando no nos importa cuáles son sus intereses, sino que son un medio para nuestros fines. Básicamente se divide en instrumentalización, es decir, el otro es un instrumento para mis fines, negación de autonomía, no hay posibilidad de que el otro pueda autodeterminarse, fungibilidad, ese otro es intercambiable por otro en las mismas condiciones, como un mío fungible, violabilidad, puedo avanzar sobre todos sus derechos, propiedad, es algo de mi propiedad, es una cosa de mi propiedad, que se ve mucho en violencia de género, lo vemos nosotros mucho en el Poder Judicial, esto de la frase del hombre violento de género que dice, si no sos mía, no sos de nadie, y terminan matándola. La negación de la subjetividad, ese otro no tiene intereses en forma particular. La reducción al cuerpo, que es muy, muy particular en el tema del abuso sexual, es decir, se ve un seno, una cola, una vagina, no se ve una mujer en su integralidad, y en el caso concreto de los animales se ven porciones, lo que habla la psicóloga norteamericana Carol Adams de el referente ausente. Detrás de un plato de comida no hay un animal en su integralidad, hay una pechuga, una pata, un corte de carne, y no un cerdo, una vaca, un pollo. Entonces se hace una reducción, lo que se llama básicamente esta fragmentación o dicotomización que produce la industria justamente para no poder ver a ese ser en su integralidad, para hacer más ameno lo que llega al plato, ¿no? Que forma parte justamente del adoctrinamiento antropospecista. Bien, esto es la cosificación, que va de la mano de la fragmentación o la dicotomización, lo que hace generalmente justamente es separar, meter a ese ser, a ese individuo sintiente y consciente en una maquinaria, como si fuera un producto en serie, fragmentarlo y poder ponerlo, exhibirlo en una góndola, meterlo en el mercado, meterlo en el tráfico comercial y quitar cualquier resabio de su individualidad, de su existencia como ser sintiente y consciente. Y todo eso es fomentado y sostenido a través de educación especista, donde todos los medios de comunicación discurren en un mismo discurso, que es la necesidad de seguir consumiendo animales, explotando animales, que es lo que la psicóloga norteamericana Melanie Joy define como carnismo, que es esta disonancia cognitiva, es decir, se combina desde el punto de vista psicológico, sociológico en la sociedad, a través de estos elementos en forma a veces explícita y otra vez en forma subyacente, la idea de que explotar a los animales es normal, natural y necesario. Y se produce esta educación especista, lo que lo disonancia cuando ven un animal que forma parte de su familia, lo que hablamos de familia interespecie, perros, gatos, un loro, un caballo, lo pueden ver como un hijo, como un hermano, como parte de su familia. Y con esa misma mano que acarician ese animal, que forma parte de su familia, en la otra se están comiendo un pedazo de otro ser que es igual de sintiente y consciente desde el punto de vista del sistema nervioso central, de sus expectativas, intereses, todo lo que hablamos, y sin embargo no pueden ver que acá hay un ser que es parte de su familia y que este ser en realidad para ellos es comida, es un objeto. Entonces, claramente, este sistema perverso se retroalimenta. Entonces tenemos, por un lado, el antropocentrismo moral, que es la forma de ver el mundo a través de la idea de que lo único que merece consideración moral es el ser humano. Hija de este concepto es el especismo, que es la discriminación moral según la especie,
si sos de la especie Homo sapiens sapiens, tenés derechos, si sos de las otras especies, no. El carnismo, obviamente, que es esta doctrina que combina, este entramado psicosociológico que combina a la explotación de los demás animales bajo la premisa que es normal, natural y necesario. Y me permito decir que no es normal, ni natural, ni necesario, porque si uno indaga, esto lo hablo en mi libro, un poco los antecesores digamos, del Homo sapiens, el Homo erectus, el Australopithecus, el Homo neanderthalis, el primatólogo y antropólogo Alan Walker, británico, examinó una muestra de dientes de casi 12 millones de años de estos antecesores del ser humano. Y en todos los casos, esos dientes demostraron que tienen la morfología de un frugívoro, ni siquiera de un omnívoro. Es decir, que básicamente se alimentaba de frutas y verduras, los antecesores del hombre. Y estos dejaron de consumir o incorporaron algo de proteína animal cuando se produce la primera glaciación, la glaciación de Wisconsin, que obliga, al cubrirse de hielo la Tierra, a consumir algo de ingesta de proteína animal que no la cazaban estos antecesores, porque no tienen la fisiología de un carnívoro para cazar de un depredador. Lo que hacían era consumir algo de carroña, lo que abandonaban justamente estos carnívoros superiores. Y la idea de que el hombre evolucionó, es decir, el Homo sapiens aparece solamente por la ingesta de proteína, también está puesto en duda a través de un estudio que hizo la Universidad de Barcelona, Berkeley y la de Sydney de Australia, en la cual ellos llegan a la conclusión que el salto evolutivo que se produce y principal combustible del cerebro es la glucosa. Entonces, estas falacias que se siguen repitiendo, ¿no? De que el ser humano siempre fue cazador, que el ser humano evolucionó gracias a la ingesta de carne, no es tan cierta. Entonces, por eso me puedo permitir, por lo menos, poner en duda de que no es normal, natural y necesario. Tampoco es necesario por los argumentos que ya dimos antes, es decir, no es necesario justamente porque una dieta vegetariana estricta, debidamente equilibrada con la asistencia de un profesional, es nutricionalmente adecuada, conjura múltiples enfermedades, más todos los beneficios que ya sabemos. De hecho, grandes cantidades de atletas, porque a veces se dice sí, pero un atleta no puede rendir, no es cierto. La gran cantidad hoy de atletas que llevan una dieta vegetariana estricta, ni hablar de Novak Djokovic, número 1 del tenis, o número 2 del tenis, pero ha sido número 1, Venus y Serena Williams, Scott Jurek, que es un ultramaratonista tremendo, Carl Lewis, 8 medallas olímpicas de oro en atletismo, o sea, el máximo nivel de elite de atletismo, y era vegetariano estricto. Entonces, hay muchas falacias que justamente ni la industria de la carne, ni la industria láctea, ni la farmacológica. Yo digo también la farmacológica porque vos bien sabrás que este sistema te combina a consumir animales, pero también te enferma. Y por eso no es casual que grandes corporaciones farmacéuticas tengan intereses en la industria de la carne. Tyson, que es uno de los mayores frigoríficos del mundo, con otras sedes en Brasil, por ejemplo, son dueñas de acciones en Big Pharma, que es una empresa farmacológica que vende medicamentos oncológicos. Entonces, las casualidades no existen. Entonces, es muy importante advertir estos mecanismos que están imperando y poder romper este paradigma para ingresar a un paradigma no solo para reparar esta injusticia para los demás animales, que es el objetivo del veganismo, sino también para reparar el planeta y reparar nuestra propia salud como seres humanos. Que si no tenemos salud no podemos defender a nadie. No nos vamos a poder defender ni nosotros ni a los demás animales. Sí, es clave todo lo que has mencionado, todas las falacias que están detrás, la falacia de la necesariedad. Yo agregaría la falacia naturalista que muy bien la desarrollada en el libro y que debe ponerse en cuestión. Y otra serie de falacias que yo agregaría a la autoridad que vos mencionás bien, porque siempre se señala, bueno, carne se consume hace muchos siglos y debe ser consumido. O sea, todo eso está detrás y es defendido. Y todas estas voces que defienden, cuestionan estas falacias, las hacen visibles desde el punto de vista lógico, pero también visibilizando la violencia y el carácter innecesario de estos usos, son atacadas por el sistema capitalista y por todas las corporaciones que conforman esa red de
poder sociopolítico que vos mencionás del panóptico, y esa reacción viene dada por una forma de discriminación que vos trabajás muy bien, que es la vejefobia. Me gustaría que nos expliques muy brevemente, compartas con la audiencia qué es la vejefobia y nos hables, porque vos trabajás diferentes dimensiones, la dimensión social, política y jurídica que tiene esta cuestión. Muy brevemente, porque obviamente invito a la lectura del libro donde se trabaja con muchísima profundidad estas cuestiones. Bueno, la vejefobia es básicamente es una forma de discriminación basada en la discriminación de aquel que defiende una idea ética que es el veganismo. Ahora, la pregunta es si lo que a nosotros nos motiva y nos urge a denunciar la vegefobia es la discriminación a la persona del vegano. Y la realidad que no. Porque el vegano, en realidad, muchas veces se dice, vos defendés tu estilo de vida, tu forma de comer. No, yo no defino ni defiendo mi estilo de vida o lo que yo elijo, mi elección de lo que estoy eligiendo para comer. Yo en realidad no necesito ni siquiera que a mí me respeten. Yo lo que busco es que respeten a los demás animales. Entonces, a través de los veganos, lo que estamos hablando, somos la voz de los demás animales. Entonces, la forma, esta burla, este rechazo, también puede ser explicada desde el punto de vista psicológico, porque la huella que se deja de la violencia que se ejerce sobre los demás animales en el mundo actual, ya de hace siglos, es tan grande que hay que transferirla. No se puede asumir, así como hablamos de la carga de la psique oscura, no se puede transferir a los seres humanos. Entonces, lo que se hace es que cuando uno expone estas razones y uno dice hay un verdadero holocausto animal de seres sintientes y conscientes, que es injusto, que es innecesario, y que encima están destruyendo el planeta, y hay inequidad económica y desigualdad a nivel mundial, la persona que toma esto prefiere no aceptar esta carga de violencia y prefiere no ser cómplice de este sistema que esclaviza, tortura, explota y da muerte a miles, millones de seres sensibles cada minuto. Y la mejor forma es burlarse. Entonces aparece la vejefobia como un mecanismo para transferir esta violencia y aquel que no puede procesar esto se burla. Y esta burla no afecta al vegano, porque en realidad no se están burlando en realidad del vegano, se están burlando de los demás animales. Y en el fondo, lo que no quieren es no conocer lo que está pasando. No me des más información, la incomodidad que exponen lo que está sucediendo con este sistema cruel donde una sola especie explota a todas. Justamente esta incomodidad lo que genera es no quiero ser cómplice, y entonces esto hay, si se quiere, un miedo, es no me muestres. Hay un temor, temerle a los veganos o temerle al veganismo es temerle a los mataderos. Y en última instancia es temor a la injusticia. No quiero ver la injusticia. Entonces es muy importante advertir estos mecanismos que a veces solapadamente en la sociedad forman parte de esta educación especista. Porque, como decíamos, ¿no? En el panóptico de Bentham, el vigilante puede estar o no estar, pero el que está encarcelado, el que está dentro de la estructura, en este momento lo están viendo. Entonces, si produce sistema en toda su perversidad. Sí, Hugo, la última parte, has perdido el sonido, si pudiera volver a explicar la última parte de cierre para la audiencia, porque ha tenido un tema de conectividad. La parte del panóptico que quise Sí, decir, ahí hubo una interrupción para que la audiencia comprenda. claro, yo explico que en el panóptico de Bentham, lo cita Foucault en su libro, es la estructura, si se quiere, carcelaria, tiene una forma tal que el carcelero puede estar, el vigilante puede estar o no estar. Lo que sí es cierto que la estructura lo que genera es que la persona que está privada de su libertad no sabe en qué momento va a ser observada. De hecho, piensa que todo momento está observado. Y esta analogía que yo hago, la hago con el tema
de la vejefobia, porque solapadamente se produce una multitud de vigilantes difusos en la sociedad que aseguran que el discurso especista se mantenga a través de la burla. No sé si se me entiende, ¿no? O sea, justamente lo que genera es un mecanismo más de control social para mantener el sistema de explotación de las especies, justamente se mantenga vigente en toda su perversidad. Sí, ha quedado muy claro y se vincula con lo que vos trabajás en el libro muy bien, la consolidación del etiquetamiento para las personas que se desvían de las conductas hegemónicas o que se caracterizan por su normalidad. Así que resultó muy claro cuál es el mecanismo que se usa para encauzar a esa persona dentro de los cánones de normalidad. Y vinculada a esta cuestión, vos trabajás muy bien en el libro, vos señalabas las herramientas jurídicas para combatir esta vejefobia. Ha ocurrido un problema en el medio porque la política y la realidad social es muy dinámica. El INADI se disolvió, que era una herramienta fundamental en torno a la pedagogía y la educación en la sociedad, en torno a la discriminación. Hoy esa herramienta se ha perdido. No sé si te merece alguna reflexión o qué herramienta vos sugerirías para veganos como nosotros que sufran vejefobia en este contexto que desapareció el INADI. Vos señalabas una crítica también muy relevante de reconstruir el mapa de discriminación del INADI, que se construía por región, indicando los tipos de discriminación, y está ausente la vejefobia, pero vos señalabas este mecanismo de denunciar ante el INADI para que el INADI ese dictamen que es pedagógico, porque el INADI no impone una solución, solamente señala la discriminación existente y señala, digamos, o visibiliza esa discriminación, y no más que eso porque no tenían facultades de poder de policía ni sancionatoria. Así que me gustaría que nos señales que, como abogado, qué estrategia en este vacío que quedó institucional en la disolución de este organismo vos recomendarías a algún compañero vegano que sufre una situación como esta. Claro, fue un cambio, si se quiere, no feliz. Yo creo que el INADI cumplió una función de exponer, aunque sea. No obstante eso, al no tener poder coercitivo, siempre las decisiones dependían de casos concretos, había que llevar caso concreto, educativo, donde los chicos hacían bullying y un profesor le hizo bullying. Entonces eso fue realmente por el deber genérico de no dañar, se hizo una demanda civil por daños y perjuicios y se logró, digamos, detectar el comportamiento en España, es decir, cuando al vegano se lo asuman como una cuestión religiosa, pero la verdad es que no había ningún inconveniente, a juicio mío, de entender por los derechos que están en nuestra Constitución Nacional, que hay justamente un derecho a una elección de un estilo de vida, de la libre autodeterminación que emana el artículo 16. Eh, Como otra pregunta que me parece fundamental, ya que usted habló de vejefobia, le pregunto qué estrategias contaríamos frente a esta forma de discriminación desde el punto de vista jurídico, frente a la disolución del INADI, que era una herramienta fundamental, la posibilidad de denunciar para que este organismo emita ese dictamen de carácter pedagógico. Bueno, yo creo que se puede seguir activando judicialmente las causas porque cuando se producen en determinados ámbitos, como es el ámbito educativo o laboral, como fue el caso de un chico en Merlo que fue discriminado en un establecimiento educativo, en la escuela, por compañeros y un profesor, se accionó por el deber genérico de no dañar a través de una demanda por daños y perjuicios que llegó hasta la Corte y se habló de ideología y se consideró como un acto discriminatorio. Yo creo que a través del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, del cual dimana el principio de la autonomía de la voluntad, que no es otra cosa que entender que, así como en el Reino Unido o en España hablaron de ideología, no la asocian con la religión, pero sí como una especie de ideología, y que el veganismo no es otra cosa, una ideología desde el punto de vista ético, que podemos accionar desde el punto de vista de nuestra lesión, nuestra autonomía de la voluntad y una discriminación en función de poder sostener esta forma empática de ver la vida a través de una demanda por daños y perjuicios. Hay que judicializarlo basándose en este principio, en este paradigma. Sí, muy claro lo que usted dice y hoy serían mayores las posibilidades porque en el Código Civil se ha agregado el principio de prevención de daños también, que sería otra acción, la acción de prevención de daños, amén de la resarcitoria. Eso hago como pequeño aporte. Y una Exacto. cuestión que me gustaría para usted cerrar esta entrevista es, hablamos desde el punto de vista ético, hablamos del veganismo desde el punto de vista social, hablamos del punto de vista psicológico y me gustaría que veamos con usted qué consecuencias trae el veganismo, qué protecciones tenía desde el punto de vista jurídico. Usted trabaja muy bien en ese punto.
Sí, yo creo que de todas las posiciones que hay digamos, de la bioética, tomando la consideración moral de los animales no humanos, yo creo que la más completa es el veganismo, porque siendo una ética de igualdad, respeto y justicia, en cualquier escenario ético, teórico y jurídico, va a generar un mundo más equitativo. Obviamente descarto el utilitarismo, que en un momento fue un puntapié. Creo que sí hay una consideración moral y deberes humanos hacia los demás animales. Creo que la sociedad misma se debe formar jurídicamente a través de un velo de la ignorancia, como habla el contractualismo de Rowland. Esto es de que no importa en un estado embrionario de la sociedad la orientación sexual, la orientación política, el sexo, la edad, las características económicas, el origen, la raza, no importa absolutamente, la religión, no importa absolutamente nada. Se contrata en función de estos derechos básicos esenciales, desconociendo estas características que no son esenciales a las personas. Y como los animales son personas no humanas, tampoco sería necesario generar un contrato social con la exigencia de saber qué especie es la que está contratando. Creo que los derechos se pueden contratar con este velo de la ignorancia. Y tendría que haber una repartición de igualdad, de valor o bienestar para todos los individuos, priorizando a aquellos que están en una mayor desigualdad, que claramente hoy y siempre han sido los demás animales. Yo creo que esta situación del veganismo lo que va a generar es un nuevo paradigma cultural, necesariamente va a controvertir todas estas falacias que están desde el punto de vista científico, que se presentan en la ciencia, que se presentan en lo jurídico, en el medio ambiente, en la salud, en la economía, y va a refutar y va a generar este cambio cultural que obviamente sabemos que el derecho va detrás, como es un producto cultural, va detrás, necesariamente va detrás. Y entonces va a obligar este cambio cultural, el paradigma cultural, este nuevo paradigma cultural, va a generar un pensamiento político diferente y que va a obligar al dictado de leyes diferentes, donde los demás animales básicamente sean considerados sujetos de derechos personas humanas y acreedores de estos derechos esenciales básicos. Para entonces tenemos que hacer campañas de concientización, tenemos que generar la idea de que estos derechos subjetivos son imperativos y que es necesario, imperioso, porque si no, claramente, estos deberes de los que yo hablo hacia los demás animales, ¿no? Eh, Generar la idea de la abolición, de que toda forma de explotación es repudiable, como lo fue la explotación de las mujeres, como fue la explotación de los afroamericanos. Entonces, este activismo educacional, estas campañas de concientización y difusión del veganismo, va a colaborar y coadyuvar a este cambio de paradigma y va a generar justamente este cambio paradigmático, permitir vivir un mundo de verdad más inclusivo y más equitativo. Sí, muy apropiado lo que usted menciona en el contexto de tantos proyectos de ley como ley sintientes que van a contrapelo del paradigma que usted habló de la descosificación, la emancipación y la búsqueda de la igual consideración de intereses. No sé si quiere usted hacer un pequeño cierre sobre, como de cierre, una pequeña reflexión sobre ley sintiente para exhibir a la sociedad cuál debería ser el camino legal a seguir y a toda la audiencia también y cuál debería ser el foco de las campañas educativas también porque ya que usted habló de que la finalidad es buscar poner el fin a la explotación, liberar probablemente esta ley y las campañas que tiene esta ley se contraponen a esta finalidad. Usted señaló, no sé si quiere hacer una pequeña reflexión. Sí, la realidad es que muchos dicen de que hay que ir por pasos gradualmente, ¿no? Que primero tenemos que lograr que los traten mejor, lo que se conoce como bienetarismo, que sigan explotados, que sigan siendo esclavos, pero tratarlos mejor. En el siglo XVIII, el movimiento que lograba o que quería, pretendía, digamos, eliminar los esclavos en los Estados Unidos de Norteamérica, era un movimiento abolicionista, no era regulacionista o bienetarista. La carta de Juan Sin Tierra del año 1215 hablaba de derechos subjetivos esenciales, de la libertad, y traía el concepto de las cortes, es decir, nunca fue regular la esclavitud, regular las detenciones, siempre se habló de abolir. Entonces yo creo que no podemos resignar jamás, como la ley sintiente que pretende una regulación de la explotación animal, y quizás el caballo de Troya, la industria cárnica y láctea, porque lo único que busca es por ahí un sello de libre de crueldad animal, y generar justamente el limpiado, el lavado de conciencia de los consumidores que todavía están en dudas,
y que puedan consumir estos alimentos, estos animales, pensando que por lo menos los tratan bien. Pero el problema no es la forma en que se los trata, porque acá lo que está en juego es que es moralmente inaceptable utilizar, usar y dañar y explotar a los demás animales por ser personas, no humanas. Entonces, creo que no podemos resignar jamás la lucha en pos del abolicionismo y la liberación animal. Muchas gracias por esta importante reflexión y cuál debe ser el móvil que debe guiarnos a nosotros como abogados y activistas veganos y abolicionistas. Y le agradezco mucho su presencia aquí y hago la invitación a toda la audiencia de que en la medida de lo posible pueda asumir esta concepción ética que es el veganismo y promoverlo digamos, en cada uno de los sectores que atraviesan su vida. Muchas gracias y espero que usted vuelva a estar presente en nuestro espacio y con gusto lo recibiremos y aprovecho a saludar a toda la audiencia.